Saludemos a esta hora a Sandro Sánchez. Él es abogado especialista en Derecho Laboral. Sin más introducción, porque ya hicimos la suficiente hasta este momento, los saludamos, Sandro. Bienvenido a Clickracia, el poder de la información a un clic, la democracia de la información. Gracias por estar con nosotros. Roger, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted, para toda la audiencia de Clickracia. Y hoy prestos a hablar pues de las decisiones que tomó el Congreso de la República, especialmente la Comisión Séptima del Senado, en tomar la decisión, me parece a mí, antidemocrática de darle el archivo al proyecto de reforma laboral que se había aprobado en la Cámara de Representantes. ¿Y por qué digo que antidemocrática? Porque no tuvieron la honorabilidad de discutir si ese proyecto traía o no las consecuencias supuestamente perversas que ellos indicaban, si efectivamente el pueblo colombiano estaba en contra de que se debatiera una reforma laboral, si era necesario o no una reforma laboral, que se discutiera dentro de ese recinto, que se presentaran propuestas o en el peor de los casos, o no sé si lo consideraban ellos después de haber tomado pues ese ejercicio dialéctico propio de la democracia, de archivar el proyecto. Pero infortunadamente esto no sucedió y ya vemos pues la reacción del presidente, donde empiezan a victimizarse estos padres de la patria, que representan son intereses y no un ejercicio transparente e imparcial en la discusión y en la aprobación de leyes, donde se sienten pues atacados y lo único que están haciendo es que el presidente Petro salga y adelante la campaña presidencial del 2026. Entonces, por hacer supuestamente bonito, hicieron malo al archivar por una posición política e ideológica un proyecto de ley que para mi juicio era necesario en el país y que hay que debatirlo y que se tiene que llevar a cabo una reforma laboral, máxime que ya se aprobó una reforma del código, o mejor, hay un nuevo código pendiente de sanción presidencial en materia del trabajo y de la seguridad social que toca temas relacionados con el derecho laboral. Enseguida nos menciona ese código, pero cuando usted dice ¿por hacer bonito, ¿para quién? Pues esa es la situación de ellos, de sentir decir que están recogiendo un clamor popular, cuando no es así, están recogiendo un clamor de unos gremios que hemos visto que están en unas orillas muy diferentes a lo que piensa el gobierno del presidente Petro con su plan de desarrollo y con su programa por el cual fue electo por más de 13 millones de personas. Entonces acá lo que observo es un ejercicio político de una eminente oposición que quiere torpedear con lo que él se hizo elegir en un momento dado. Doctor Sandro Sánchez, buen día, cordial saludo. Una situación, ya usted sí nos puede hablar desde el punto de vista técnico, es decir, la realidad hoy laboral en el país, por el número de personas activamente laborales, por las modalidades de cambio laboral, por mucha situación, es muy diferente a la de hace 30 años, cuando se dio esta reforma que está vigente en la actualidad. Por consiguiente, solo ese aspecto amerita una reforma laboral, ¿o usted cómo lo ve? Sí, no, claro, Javier, muy buenos días para ti. Yo sí considero que es necesaria una reforma laboral, porque es que estamos gobernados por una serie de normas que son del siglo XXI, del siglo XX. Podemos encontrar la ley sexta del 45 para el sector de los trabajadores oficiales, que todavía es una ley pues que está en desuso y que son figuras que no le generan ningún tipo de estabilidad a estos trabajadores, normas que también reformaron el Código Sustantivo del Trabajo y que precarizaron en cierta medida ese vínculo laboral, como fue la Ley 50 del 90, la Ley 789 del 2002. Y esta norma, esta nueva reforma o la reforma es necesaria porque tenemos que tratar de formalizar las relaciones laborales. Mire que en el primer proyecto que presentó el gobierno nacional se trataba de regularizar formalmente
situaciones en el campo, como era el jornal campesino, donde la gran mayoría de representantes de la Cámara de Representantes se negaron a que la persona que presta servicio en el campo, que va a ser un recolector, un labriego, que labora de manera estacional por días, pues que le pagaran un salario y su seguridad social. Eso es lo más normal que puede ocurrir. Y acá se negaron a ese tipo de situaciones. Estamos hablando de, por ejemplo, el generar empleo verde, empleo azul, empleos que se atan pues al medio ambiente, al mar, donde en otras latitudes ya está regulado ese tipo de situaciones y que es necesarios. También las discusiones jurisprudenciales que se dan en este momento con una serie de trabajadores que tienen una serie de patologías que los impide para trabajar, o el que está próximo a pensionarse, o el padre o el madre cabeza de familia que está en una institución privada o también en una institución pública que tiene una cierta protección para que no sea despedido. Entonces yo sí creo que eso era necesario. También lo referente a los recargos por trabajar después de las 7 de la noche, o los recargos por trabajar un dominical y festivo. Entonces era necesario. Era también, por ejemplo, se está supuestamente en una transición energética, donde en esa transición energética se pierden muchos puestos de trabajo, y había unas normas donde hablaban de la reconversión, ese proceso donde se rehabilita, donde se trata de capacitar al trabajador para que cuando quede cesante en su puesto de trabajo, pues se pueda adaptar al medio, estudiar algo, o ser emprendedor, o eventualmente capacitarse y conseguir empleo en otra rama económica donde se esté necesitando determinados trabajadores con determinadas habilidades y conocimientos. Entonces, que era necesario hacer el debate, y era necesario hacer una reforma que regulara bien las relaciones de trabajo entre empleadores y trabajadores. Era necesario hacer el debate. Eso es, digamos, que lo que nos debe quedar en claro, o lo que hemos venido planteando durante todo el día. O sea, que no se tomara por parte de 8 personas la decisión, que es lo que, pues, quienes aplauden esa decisión ven valentía y responsabilidad. No irresponsabilidad, sino irresponsabilidad, valentía y responsabilidad. Era necesario el debate para saber si realmente bueno o malo. Allí hay entonces más una decisión ideologizada, politizada, doctor Sandro. Sí, yo sí considero que es una posición desde la óptica política y de la ideología, y también de un ejercicio electoral, porque ya están preparando todo el mundo su campaña electoral para lo que se viene en el 2026, para la elección tanto en el Congreso como en las presidenciales. Pero el que llegue en el 2026 va a tener que abrir un debate en materia de la reforma laboral. Esperemos que no sea precarizando o antes disminuyendo los derechos laborales de las personas en un momento dado, pero ese debate hay que hacerlo. Estamos en el siglo XXI, donde estamos en la cuarta revolución industrial, donde tenemos que regular temas, por ejemplo, como los trabajadores de las plataformas, que hoy son muchos y que no tienen una protección desde el punto de vista legal en materia de derecho laboral, al punto de que quien ha tratado de generarle una serie de protecciones ha sido los jueces. Entonces no podemos siempre esperar a que los jueces sean la Cruz Roja jurídica, que es la definición de asuntos que no están todavía regulados por parte del legislador, que es su obligación, y que hoy no la cumplieron, al menos realizar ese debate democrático, por un ejercicio, reitero, de oportunismo, de ideología y de politiquería, por decirlo así. Doctor, frente al argumento que dieron los senadores que hundieron la reforma laboral, en el sentido de que no era una reforma que generaba o que impulsaba la generación de empleo del país, ¿usted qué piensa? ¿Era eso, digamos, el centro de discusión de la reforma? Javier, es que si las leyes generaran empleo, yo creo que dictaríamos todos los días normas, ¿sí? En materia laboral, lo que se pretende
es en cierta medida reglamentar un artículo de la Constitución que está desde hace más de 30 años, que es el artículo 53, donde se habla de la remuneración, donde se habla de la estabilidad, etcétera, y que todavía no se ha regulado ese tema por el gobierno. También se han expedido normas donde precarizaron y disminuyeron los derechos de los trabajadores, como fue la ley 789 del 2002, donde se decía que con esa norma se iba a generar más empleo en Colombia. ¿Y cuáles fueron los resultados? Que efectivamente no generó empleo, que disminuyeron los ingresos de los trabajadores y que se incrementaron las utilidades de los empleadores. Entonces, si fueran por las normas que se crearían empleo, pues reitero, expidamos normas cada año para generar eso. Eso va acompañado a la generación de empleo, no solamente de una norma, sino también de políticas de Estado. Y lo que estábamos observando es que en la misma reforma laboral se establecía una política en el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas que eventualmente se vean impactadas con la nueva reforma laboral, pero también era necesario que se formalizara las relaciones laborales. Mire que acá han utilizado figuras donde tratan de desconocer las relaciones laborales para no proteger al trabajador en el ámbito, entre otros en el ámbito de la seguridad social, como los contratos sindicales, unas tercerizaciones ilegales en esa situación. Entonces, en la medida en que eso se haya regularizado, se haya limitado ese abuso, se hubiera generado también la formalidad del empleo y por ende entonces un eventual aumento en el crecimiento de la tasa de empleo en Colombia y la disminución de ese porcentaje tan alto de la informalidad. ¿Cuál es la ley que va para sanción presidencial, que tiene relación, pero que poco se ha hablado de ella, Sandro Sánchez? Sí, fue un proyecto de ley que presentó la Corte Suprema de Justicia en establecer un código propio para la jurisdicción del trabajo y de la seguridad social. Esto caminó tanto en la Cámara de Representantes como en el Congreso. No hubo mucha difusión por los medios. Solamente algunas centrales obreras pusieron pues como alertas de lo que se estaba aprobando, porque era un código que beneficiaba en cierta medida al empleador y a raíz de esas alertas se tuvo que ir morigerando para que fuera pues un código muy imparcial, pero en ese código toca temas que estaban también en la reforma laboral, por ejemplo, en la discusión de los fueros a los que me referencié antes y que vuelvo e insisto, como los fueros de salud, los fueros de prepensionados, los de madre o padre cabeza de familia, hasta el mismo fuero sindical, también las conductas antisindicales que estaban esbozadas en esa reforma que aprobó la Cámara de Representantes y que ahora en ese Código Procesal del Trabajo también se indican y donde le da la potestad al juez del trabajo para que frene en un momento dado conductas antisindicales por los empleadores, situación que no sucede hoy porque estaban en manos del Ministerio del Trabajo. Entonces mire que ese código sí se concatena con una reforma laboral, se une, tiene conexión, lo aprueban sin ninguna dificultad, no salieron a los medios a decir que esto era inconveniente o que iba a eliminar más de 400.000 o 500.000 empleos, de que era un clamor popular no aprobar este código. Lo aprobaron sin ningún problema y la reforma laboral, que era necesario también discutirla y que, reitero, se conecta con este código, no la discutieron. Entonces no hay coherencia. Una cosa dicen sí y a la otra dicen no. Exactamente. Doctor, ¿qué va a pasar entonces con este hundimiento y si no hay una reforma de fondo al tema laboral en Colombia con los contratos de prestación de servicio que, a mi modo de ver, lo digo con conocimiento de causa, son una especie de esclavitud moderna? Porque aunque dicen que no tiene, que la persona que se contrata a través de esta modalidad no cumple horarios, no tiene jefes, solamente tiene una misión y es hacer el objeto del contrato, pues eso en la práctica no funciona de esa manera. Uno como abogado... Sí. Y es que el Estado
es el mayor, es el que mayor contrata a través de esta modalidad. Sí, indudablemente que hay una desregularización o una no situación de generarse un empleo formal. El contrato de prestación de servicios es una herramienta que se utiliza tanto en el sector privado como en el sector público, primero para desconocer derechos laborales, y en el sector público sirve como ejercicio de clientelismo y burocracia. Ojalá hubiera cesado pues ese tipo de vinculaciones y hubieran eh, seguido usando figuras que están en nuestras normas, en nuestra legislación del sector público, como es el empleo formal, y también en el sector privado utilizando pues ya vínculos con contratos de trabajo donde se generen a favor del trabajador prestaciones sociales y se le paguen durante el tiempo que está vinculado, no como ocurre con los contratos de prestación de servicios, que las personas quedan cesantes durante el mes de enero o febrero y vienen a vincularse solamente en marzo, con las consecuencias económicas al interior de sus grupos familiares. ¿Qué alternativas? Pues a ver, habría varias que se pueden presentar. Una es volver a presentar el proyecto de reforma laboral en el Congreso, a ver si nuevamente pasa, a ver si toman la posición de hacer una discusión, pero creo que eso va a encontrar una rueda en el camino nuevamente en el Senado de la República, donde muchos congresistas han dicho pues de que no le van a caminar a nada de lo que presente el gobierno Petro. La segunda opción, pues ayer la presentó el presidente de la República en su locución diciendo pues que convocara una consulta popular, pero no sabemos cuál se va a hacer, si va a llamar esa a un plebiscito, si se deben de aprobar o no las reformas que él ha impulsado dentro de su programa de gobierno, pero también encontramos otra talanquera, y es que tiene que ser aprobada esa iniciativa popular por el Congreso. Entonces no sabemos si el Congreso va a decir no aprobamos esto, o si van a tener la responsabilidad democrática de decir, si se presenta la consulta, decir, bueno, la aceptamos, convocamos a un eventual plebiscito, creería yo, a ver si el pueblo define si aprueban o no las reformas, pero en esa consulta, pues el Congreso también puede decir, venga, miremos a ver si ustedes están de acuerdo en relación con lo que ocurre con el gobierno nacional y hacerle una evaluación al mismo. Y la tercera opción, que a mí me parece muy viable desde el punto de vista del gobierno, es regular lo que hay ahora en nuestro Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué sería la regulación? Es pedir decretos donde regulen situaciones muy problemáticas que se necesitan y que son necesarias regularse. Con anterioridad, el año pasado, el ex viceministro del Trabajo, Edwin Palma, que ahora es el nuevo ministro de Minas, dejó en el borrador 6 decretos que regularon situaciones como la intermediación ilegal, la no utilización pues de esas figuras de contratos sindicales, el abuso de las empresas de servicios temporales, cooperativas, outsourcing, etcétera, regulando esa situación. También en materia de los comités de convivencia laboral, en materia de negociación colectiva, que es un punto necesario, que estamos desactualizados, que necesitamos una regulación, como es la negociación unificada, que eso le favorecía a los empleadores, que ante tanta división sindical, ante tanta proliferación de organizaciones sindicales al interior de la empresa, se necesita que haya una negociación unificada, un pliego único, una sola convención colectiva. Esto no lo aceptaron. También el tema de la huelga, la jurisprudencia de las altas cortes, especialmente la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia de la Casación Laboral, ya han dictado sentencias sobre la huelga en los servicios públicos esenciales y hace necesario que se regule esa situación, decir en qué actividades de los servicios públicos esenciales se puede ir a huelga y en cuáles no. Eso no lo tenemos hoy en día, entre otras muchas situaciones. Entonces esas serían algunas de las 3 posibilidades o alternativas que tendría el gobierno para sacar adelante su propuesta de reforma laboral. La consulta popular, dice usted muy bien, podría tener el bloqueo del Congreso de la República, pero hay una diferencia, Sandro Sánchez, y es que no son ya 8 personas las que decidan, sino que sería la plenaria. Habría más posibilidades de discusión, más posibilidades de que esto que usted nos está diciendo,
que son las necesidades de una reforma por esos elementos concretos los que hay que poner ahí sobre la mesa de discusión. O sea, habría posibilidad de discutir, a diferencia de este caso de la decisión tomada en la Comisión Séptima del Senado, que es que negaron posibilidad absoluta de discutir. Pues es que también es una ley que necesita que sea aprobada en diferentes debates. Entonces, tendría que pasar ya por unas comisiones también en la Cámara y en el Senado. Entonces, no sería pues como la Comisión Séptima, sino por otra comisión. No sería de manera inmediata la plenaria de la Cámara, de la plenaria del Congreso. Entonces, también tiene pues como sus dificultades en la aprobación en un momento dado. Bueno, de todas maneras existe el tamiz. Oiga, de propósito, entonces las comisiones, pues digamos que son especializadas, ¿cierto? De eso se trata, que para eso son las comisiones. Una comisión constitucional, una comisión económica, una comisión de relaciones internacionales, de seguridad, en fin, porque supone que son los especializados, pero es un tamiz que puede, lamentablemente, para el ejemplo que estamos viviendo, puede ser contraproducente para el desarrollo de la actividad democrática, que es la posibilidad de la discusión ampliada. Claro, efectivamente, entonces no sabemos qué es lo que está pensando el presidente de la República, cómo le estarán asesorando en relación de cuál va a ser el mecanismo que van a utilizar para la convocatoria o la iniciativa popular, o si es que va a ser una situación de facto donde va a tratar de movilizar a las personas para que el Congreso recoja pues esa serie de protestas o ese clamor popular eventualmente para que haga la discusión de la reforma laboral. Y no solamente la reforma laboral, la reforma de la salud, porque lo más seguro es que en esta Comisión Séptima también se va a hundir la reforma a la salud con un gran perjuicio para todo el pueblo colombiano. Y sí va a ser un perjuicio porque si no se discute la reforma a la salud, ¿en qué vamos a quedar entonces en este momento? Pues precisamente Miguel Ángel Pinto, quien fue el ponente del archivo de este proyecto de ley de reforma, ya anunció que igual destino va a tener la reforma a la salud. Invítame, porque precisamente va a pasar por ahí también, ya usted nos lo ha aclarado, por ese tamiz de la Comisión Séptima. Veamos aquí rápidamente lo que piensa al respecto de Miguel Ángel Pinto, quien es senador liberal. Bueno, yo creo que en la reforma de la salud es algo muy claro. El país ha hablado durante todo este tiempo. Esta es una reforma a la salud incluso mucho más gravosa que la del año pasado. El año pasado nosotros hundimos esa nefasta reforma a la salud con unos argumentos que no teníamos incluso para hoy. Hoy tenemos las sentencias de la Corte Constitucional que no le han dado cumplimiento en el tema del gobierno. Cuando nosotros hundimos la reforma a la salud hace un año, nos dijeron que nos iban a mostrar al país cuál era el piloto, cuál era el modelo que ellos querían establecer para que vieran cómo nos habíamos equivocado nosotros. Y lo establecieron con los docentes. Y ustedes ya pueden responder la pregunta: ¿cómo está hoy el sistema de salud de los docentes? Ellos mismos están pidiendo que les devuelvan su sistema anterior, que ha sido un fracaso. Luego hay muchísimas más herramientas y muchos más elementos para demostrar que esta nueva reforma a la salud es más gravosa que la anterior. No veo ninguna razón que tengamos ninguno de los 9 compañeros en el proceso para cambiar ese voto, pero como le digo, cada uno de ellos dará su opinión en sus partidos. Yo solamente puedo hablar por el mío. Y mi voto... Ya está anunciado, Sandro Sánchez. Ahí también va a haber un bloqueo, como lo dijimos ahorita al principio. Bueno, entonces ahí sí va a tomar más fuerza lo que está diciendo el presidente Petro de llamar a una consulta popular. Ahí hay una opción que nos establece la ley 134 del 94, y es que el presidente, pues con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá hacer consultas al pueblo sobre una decisión de trascendencia nacional. Entonces, ¿cuál sería la consulta? Pero previo el concepto favorable del Senado. Falta ver si ese pasa ese sedazo.
Señores, Sí. quieren que se apruebe la reforma laboral, se discute la reforma laboral, quieren que se apruebe o se discuta la reforma a la salud, el pueblo saldrá a decir sí o no. Y ahí se van a adelantar si eso pasa la contienda electoral del 2026. Sí, esto va a estar como para alquilar balcón en materia electoral. Sí, señor, se van a adelantar las elecciones si se permite que se lleve a cabo esa consulta popular. Sandro Sánchez, abogado laboralista, especialista en derecho laboral precisamente. Gracias por habernos atendido hoy y pues le agradecemos no solamente que esté con nosotros, sino que nos dé elementos de juicio. Estará también esta tarde usted en Sinergia Informativa aquí en el canal.co. Muchísimas gracias, Sandro. A ustedes, un abrazo. Por aquí estaremos siempre atentos a entrar en este gran programa, a tocar temas interesantes de país. Muchísimas gracias, porque son de país, son del interés de todos. Es que estamos hablando de los trabajadores. ¿Quién en este momento, así no trabaje, la esposa del trabajador, el papá del trabajador o de la trabajadora, quién no está interesado? El hijo, aunque no trabaje, está estudiando, ¿quién no puede estar interesado en este tema? Y ahora, de la salud, que tiene que ver con cada uno de los colombianos, temas que son de país definitivamente.